Bienvenidos a un video más de Quimidianas. Hoy vamos a hablar de hidróxidos y ácidos para que sigan repasando los temas que hemos visto. Entonces, comencemos con los hidróxidos. En el video pasado habíamos visto que podíamos formar algo que se llamaban óxidos básicos, que son con los metales más el oxígeno. Entonces, podemos encontrar ahora los hidróxidos, que es la unión de los óxidos básicos más el agua. Los óxidos básicos, recordemos que vienen de la unión de los metales más el oxígeno. Vamos a realizar una reacción completa para que podamos llegar a los hidróxidos desde los óxidos básicos. Comencemos cuando tiene solo un número de oxidación y cuando tienen dos números de oxidación, en este caso el cobre. Magnesio más oxígeno, recuerden, diatómico, produce el magnesio junto con el oxígeno. Lo mismo el cobre junto con el oxígeno. Si tenemos dos números de oxidación, recuerden también que colocamos dos reacciones y sus respectivos números de oxidación que dijimos los encontramos como valencias en la tabla periódica. Simplificamos. Esto ya lo teníamos en el video pasado, es un pequeño repaso. Si solo tiene un número de oxidación, óxido de magnesio para este metal. Y si tiene dos números de oxidación, para el menor oso, en este caso cuproso, y óxido cúprico para el mayor número de oxidación y listo. Ya teniendo el compuesto formado, es decir, el óxido, con su número de oxidación original, le agregamos agua. ¿Cuál es el secreto de formar hidróxidos? Tener en cuenta que en los hidróxidos hay una molécula que es muy conocida, que es el grupo OH. ¿De dónde viene el grupo OH? De la disociación del agua en hidroxilos y en hidrógenos. El grupo OH es el que va a estar presente dentro de nuestra estructura de los hidróxidos y él siempre va a trabajar con -1. ¿De dónde viene ese -1? Porque el oxígeno -2 más 1 del hidrógeno nos da como resultado -1. Por eso el grupo OH siempre va a tener -1. Ahora, junto al grupo OH, antes del grupo OH, vamos a colocar el metal correspondiente con su número de oxidación original. Ya no le colocamos otra cosa, solo el metal y el grupo OH. Y cruzamos y colocamos el nombre. ¿Cómo es el nombre de los hidróxidos cuando solo tienen un número de oxidación? Es igual al del óxido, pero cambiamos la palabra óxido por hidróxido. Hidróxido de magnesio. Eso es cuando tiene un número de oxidación. Ahora vamos a mirar cuando tiene dos números de oxidación. Tomamos el compuesto, recuerden, original, tal como está formado en los óxidos, con el número de oxidación y le agregamos agua. Igual como hicimos con el ejemplo anterior, colocamos el metal con su número de oxidación original. Aquí podemos darnos cuenta que ya el subíndice no pasa a formar parte del hidróxido porque ya es otra molécula totalmente diferente. Y le colocamos el grupo OH-1 y cruzamos los números de oxidación. Si era óxido cuproso, este será hidróxido cuproso. La misma metodología seguimos con el hidróxido cúprico. En este caso, volvemos a tomar la molécula que ya teníamos formada
con el número de oxidación original más 2 y le agregamos agua. Recuerden, colocamos el metal con el número de oxidación original sin nada más y la molécula de OH, la estructura OH. En este caso, óxido cúprico, este será hidróxido y esa será la estructura de nuestros hidróxidos. Es muy sencilla, solo se debe tener en cuenta que provienen de los óxidos básicos cuya base fundamental son los metales. Cuando ustedes vean un metal dentro de un óxido, ya sabemos que cuando le agregamos agua vamos a formar un hidróxido. Y debo también tener en cuenta que los números de oxidación son muy importantes. Que los números de oxidación, a pesar de que yo en la molécula del óxido lo simplifique, su número de oxidación siempre va a ser el mismo. Ahora vamos a mirar los ácidos. Ahora vamos a ver los ácidos. Existen dos tipos de ácidos, los ácidos oxácidos y los ácidos hidrácidos. Los ácidos oxácidos son aquellos que se forman con los óxidos ácidos y el agua. Los óxidos ácidos, recordemos que es la formación entre los no metales más el oxígeno. Entonces vamos a dar un ejemplo muy sencillo, es el que hacíamos la clase pasada, el video pasado, que era azufre más oxígeno producía azufre junto con el oxígeno. Uno de los números de oxidación del azufre es más 6. Vamos a hacerlo con más 6. Simplificamos. Sabemos que el azufre trabaja con 3 números de oxidación, más 2, más 4 y más 6. En este caso, como estamos trabajando con más 6, será óxido sulfúrico. A ese óxido sulfúrico que formamos, le agregamos agua. La estructura de los ácidos es más fácil que la de los hidróxidos porque debemos seguir una secuencia. Primero debemos colocar el hidrógeno con la cantidad de átomos que poseen el agua. Entonces hidrógeno 2 será en el ácido hidrógeno 2. Después seguimos con el no metal, en este caso que es el azufre, tiene 1, será azufre 1. Y el oxígeno debemos tener en cuenta tanto el que se encuentra en el óxido básico como en el que se encuentra en el agua. 3 de aquí y 1 de acá serán 4. Oxígeno 4. Y esta será la estructura del ácido. El nombre es muy parecido al del óxido, pero cambiamos la palabra óxido por ácido. Ácido sulfúrico. Para próximas uniones debemos tener en cuenta que el oxígeno y el azufre van encerrados en paréntesis para así tener una claridad más adelante cuando formemos las sales. Los ácidos hidrácidos son más fáciles aún porque es la unión del hidrógeno directamente más el elemento o del grupo 7A, en este caso el cloro, podemos colocarlo también diatómico, o un elemento del grupo 6A, en este caso podemos colocarle azufre. ¿Cómo sería la estructura básica? El hidrógeno junto con el no metal. Y aquí el hidrógeno junto con el no metal. La diferencia entre estos dos es que el cloro viene del grupo 7A y el azufre viene del grupo 6A. Aquí también tenemos una variante. Aquí el cloro ya no va a trabajar con los números positivos de oxidación, sino va a trabajar con el menos 1. Y aquí el azufre no va a trabajar con sus números positivos, sino con el menos 2. Entonces, los del grupo 6A con menos 2 y los del grupo 7A con menos 1. El hidrógeno en este caso siempre va a trabajar con más 1 y hacemos el cruce correspondiente.
Para poder nombrar estos ácidos, solamente le colocamos la palabra hídrico. Será el ácido clorhídrico. Y aquí será el ácido sulfhídrico. Y así podemos encontrar nuestros ácidos, tanto oxácidos como hidrácidos, y podemos hacer una infinidad de ellos, teniendo en cuenta que provienen de los no metales. Con esto terminamos este video, amigos. Espero que sigan nuestro canal y sigan suscribiéndose y dándole like. Hasta una próxima oportunidad.